Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Nicolás Velázquez y soy parte del equipo de Prisma, y me encargaron una tarea para mí muy honrosa, que tiene que ver con presentar a Prisma, ustedes por un lado, y por otro lado presentar a Ana María Constaín. Para presentar a Prisma, yo les voy a pedir que pongan su mirada en ese cuadro y que se dejen invitar a una metáfora. En esa imagen hay tres elementos bien diferenciados, por lo menos tres. Uno es la luz que está llegando, otro es el prisma, probablemente dicho, y el otro es como la luz que sale en forma de muchos colores, se difracta. Y lo que nosotros apuntamos como organización tiene mucho que ver con lo que esa imagen representa. Porque el requisito fundamental para que esa luz se convierta en esos colores es que el prisma esté limpio. ¿Qué es la luz? Pues la luz representa o simboliza la luz que somos todos, ¿no? Nuestra esencia, el potencial de nuestra humanidad. Y los colores simbolizan lo que representa el arco iris, que es las múltiples posibilidades. ¿Cómo convertir esa luz que somos en múltiples posibilidades? Es la gran pregunta. Yo creo que es una pregunta que le ha hecho la humanidad desde siempre. La apuesta que nosotros tenemos tiene que ver con ayudar a la persona a que pueda transformar su potencial en una realidad. Y para esto necesitamos estar lo más limpios posibles. En ese sentido, nuestro trabajo es ayudar a las personas a que puedan limpiarse de lo que normalmente nos ensucia. ¿Qué es lo que normalmente nos ensucia? Los juicios, las creencias limitantes, las valoraciones sobre la vida. Lo que va a presentarles hoy Ana María y lo que ella hace en realidad tiene que ver con eso. Semana a semana, no sé si algunos de ustedes leen sus escritos y comparten, ella intenta presentar una visión, una mirada que pretende, y creo que en grandísima medida logra, ir más allá del juicio que nos empequeñece. Y eso lo hace en sus escritos, eso lo hace con sus pacientes, en sus grupos. Y es lo que va a presentar hoy. Yo me declaro fanático absoluto de su mirada, que para mí siempre es tan clarificadora. Y puedo dar fe y testimonio de cómo esa mirada ayuda a que las personas encuentren su luz y la conviertan en acciones transformadoras. No tengo ninguna duda de que lo que ella va a contarnos hoy va a generar por lo menos unas inquietudes en un tema que efectivamente e históricamente está tan lleno de esos juicios que enturbian la visión una y otra vez. Entonces les dejo a Ana María Constaín, que además es mi esposa, entonces pues para mí es un placer absoluto acompañar. Gracias. Bueno, gracias Nico. Sí, digamos que este es un tema, como venía diciendo Nico, lleno de juicios, ¿no? Y yo, un poco para ponerlos en contexto, llevo muchos años, desde que estoy en la universidad trabajando en el contexto educativo y con niños, no solo, también con adultos, porque justamente mi proceso ha sido darme cuenta que los niños al final tienen poco que ver en todo esto. Y en mi búsqueda he estado como en todo, me he tratado como de meter muy antropológicamente la vida infantil, ¿no? Entonces en ese sentido siempre he sido muy curiosa de meterme en jardines infantiles, en colegios alternativos, en colegios más tradicionales. Yo estudié mi carrera en México, luego hice mi maestría en España, ¿no? Como desde diferentes miradas ver
las cosas desde adentro, cómo es la vida de los niños, qué es lo que pasa. Entonces estudié luego para ser doula, que es la formación para ser acompañantes de parto y posparto. Más que por el interés de la profesión, era como qué pasa en la vida intrauterina, ¿no? Qué es lo que está pasando en la conducta humana, como mucho desde la curiosidad de la conducta humana. Y desde ahí mi encuentro con los niños ha sido muy desde eso, desde una mirada como muy curiosa, de tratar al principio muy desde la psicología más tradicional, causalmente, decir, bueno, lo que pasa es esto, esto y esto, y entonces por eso los niños esto, y si los papás cambiaran esto, entonces los niños esto, y si los colegios hicieran esto, entonces esto pasaría, una mirada muy causal, ¿no? Y luego pasó algo que realmente fue lo que hizo que las cosas cambiaran radicalmente, y es que tuve hijas. Y esto fue, digamos, claro, me puso en un lugar muy distinto, porque pues toda esta teoría que tenía tan clara de la crianza y de la educación no funcionaba con lo que tenía frente a mí, que eran mis bebés, ¿no? Y con mis pacientes de todos los días, ¿no? Que yo decía, tenía todas estas teorías de, claro, la violencia, porque los padres violentos, y entonces sería la violencia. Resulta que me llegaban familias supremamente pacíficas, amorosas, que los niños no veían televisión y no tenían armas y todos vivían en amor, y el niño era el que rompía las ventanas en el colegio y les pegaba a todos, y los papás totalmente desubicados, ¿no? Y con mis mismas hijas, ¿no? Como gritos y golpes, y nosotros diciendo, pero esto no se supone que debería ser así, ¿no? Y a mí esto me empezó a abrir un montón la mirada, desde mi propio juicio hacia mí misma, como estoy haciéndolo mal, que me cayeron un montón de cosas, y ese ha sido mi día a día. Mi día a día ha sido muy de niñera en España, de prácticas profesionales en donde podía, metiéndome en colegios de todo tipo, en consultorio, con los papás, con las mamás. Luego hacíamos grupos de crianza en donde llegaban las mamás desesperadas, ¿no? Como sin saber qué hacer con los niños, y todo eso fue ayudándome a empezarme a acercar a todos estos temas desde una mirada muy distinta, ¿no? Como acercándome a la humanidad, finalmente, de todas las personas que están acá, porque entonces en el trabajo con colegios es igual, ¿no? Llego a los colegios, que son los colegios de los pacientes que yo tengo, y los psicólogos también están perdidos, y también dicen, no tenemos ni idea por qué este niño es así, o creen tener una idea que no se asemeja a la que yo veo en el consultorio. Y finalmente yo empecé a realmente sentir de adentro que el bullying, digamos, ya para entrar un poco más en tema, que finalmente además es un tema demasiado amplio, porque bullying es todo, ¿no? Se puso un poco de moda la palabra, pero finalmente bullying abarca un montón de conductas, no solo escolares, sino laborales, familiares, creo que humanas en general, en donde hay una relación, en donde hay una víctima y un victimario, digámoslo así. Es algo que no podemos seguir buscando causalidades como lo estamos haciendo, creo yo. Quiero desde ya decir que esto es mi mirada, que yo no pretendo tener una verdad absoluta sobre el tema del bullying y decir esto es y esta es la razón, pero sí como que me empecé a dar cuenta que lo que estábamos haciendo no estaba funcionando, en el sentido, como les digo, desde lo más básico de la práctica familiar, como de si le quito la televisión ya no va a ser más, o si lo castigo entonces ya no va a llevar el celular y entonces ya no va a tomar fotos y entonces ya no las va a compartir. No funciona. Entonces todos los papás llegan al consultorio y bueno, y entonces ¿ahora qué hacemos? Y los colegios me dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y yo me digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Y esto me acercó a una mirada totalmente distinta, también con todo el trabajo que hacemos en Prisma, que ya Nico les presentó, de trabajar con la gente y el trabajo de la sombra y el trabajo de lo que no queremos ver, para empezar a entender que el enfoque del bullying que tenemos tradicionalmente, en donde hay una víctima y un victimario, en donde hay un castigo, en donde tenemos que encontrar al culpable para eliminarlo del panorama, en donde tenemos que dividir a los buenos y los malos, en donde tenemos que juzgar, ¿no? Para decir que es un poco como la dinámica que usamos, ¿no? ¿Quién es el culpable? Vamos a delatarlo. Muchas de las estrategias para que los niños o las personas se animen a denunciar, como a contar, y encontremos quién es el que está mal, lo castiguemos, o muchas palabras decorativas para reemplazarlas, que asumamos sus consecuencias, que
no sé, que conozca sus límites y demás, que finalmente se traduce en castigarlo y muchas veces excluirlo del entorno para poder entonces proteger a la víctima, ¿no? Y esta es, digamos, la mirada tradicional. No quiere decir que eso sea lo único que se está haciendo, pero de una u otra forma siempre caemos en esta mirada polar en donde hay un bully, un acosador, un niño o una persona en el trabajo, alguien que está teniendo una conducta agresiva contra un otro a quien está haciendo daño. Este alguien además tiene que ser protegido de este otro que es malo y este es bueno. Y variaciones de esto mismo. Pero ¿qué ha pasado? Que no está funcionando, no solo no está funcionando, sino que se está escalando porque ahora los niños tienen celular. Porque ahora las personas tienen acceso a redes sociales. Y esto me lleva al tema de la desconexión. Justamente porque mandar un mensaje no es lo mismo que decirle a la persona de frente. Antes pues te pegaba y te daba un puño, sentía tu cara en mi puño y veía tu sangre y decía, uy, esto de pronto no estuvo bien. Pero ahora yo escribo un mensaje, pongo send y no tengo ni idea qué pasó del otro lado. Entonces eso está teniendo unas implicaciones que nos están llevando a algo que quizá el bullying no es nuevo, nada, eso ha existido toda la vida, las conductas violentas, hace falta ver cualquier serie histórica para darse cuenta que no es una cosa nueva lo que, el tema de la violencia, pero sí el alcance que está teniendo en estos segundos y el nivel el impacto que tiene, y además que estamos teniendo la posibilidad de medirlo, estamos teniendo la posibilidad de observarlo y de darnos cuenta que está teniendo unos impactos que se nos están saliendo un poco de las manos, sobre todo, pues digamos, a las personas que estamos, digamos, directamente relacionadas con los niños, nos damos cuenta que es algo que de repente nos quedamos sin herramientas. Entonces lo que los estoy invitando yo hoy es a tener una mirada más amplia de esto, en donde ya no vamos a hablar de víctimas y victimarios, sino vamos a hablar de una temática que nos involucra y nos corresponde a todos de una u otra manera. Porque yo creo que todos aquí, y creo que podría decir todas las personas, se han encontrado en situaciones en las que han sido bullies, acosadores, o han ejercido violencia, ya sea pasiva o muy sutil, o en las que han estado del otro lado, dependiendo del contexto, ¿no? Es muy fácil, justamente cuando uno está con niños, darse cuenta que uno tiene el poder y que puede perfectamente ejercer ese poder con los niños, pero que llega a la casa o llega al trabajo donde tiene un jefe que le tiene miedo y cambia la dinámica. Entonces, yo creo que todos hemos pasado por una situación en la que nos hemos sentido vulnerados, en las que nos hemos sentido atacados, en las que nos hemos sentido agredidos, excluidos, y todos a su vez hemos participado en dinámicas, ya sea pasiva o activamente, en las que hemos excluido a alguien, en las que hemos maltratado a alguien, hemos dicho un chisme que transgrede, hemos compartido una noticia que no sabíamos qué era y que afectó a la persona. Entonces esto no es un caso no es un tema de allá los bullies, sino es un tema en el que todos somos partícipes de una u otra manera, y que creo yo la salida que tenemos de eso es empezar a hacernos cargo por lo menos de reconocerlo, de reconocer que todos somos parte de una dinámica en el día a día con un montón de actos invisibles desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en donde participamos en que esto sea así. Digamos que uno de los temas directamente relacionados con esto es la empatía, ¿no? Se habla mucho de esto, ¿no? Si enseñamos a los niños o enseñamos a las personas a ser empáticas, entonces si yo sé que hago daño o yo sé lo que el otro está sintiendo, no lo voy a hacer, no pongo en el lugar del otro. ¿Y qué está pasando? Que los niños se saben el discurso de memoria. Pongo a los niños mucho como ejemplo, primero porque sé que muchos de ustedes vienen de comunidades educativas, y por otro lado porque finalmente es en donde estamos intentando hacer algo diferente, ¿no? Como bueno, si enseñamos empatía, entonces los niños no van a hacer esto, los niños se saben de memoria. ¿Cómo creen que se siente el otro? Triste. Y es un discurso muy mental, ¿no? Porque nuestra enseñanza muchas veces ocurre en el nivel mental. Y entonces la empatía, entramos a este tema, para mí, digamos, está clasificada, es un mapa, no es una clasificación, digamos, académica, pero como para mí es un mapa, en el que está este nivel mental, en el que yo puedo justamente desde la mente ponerme en el lugar del otro, y es lo que intento hacer, ¿no? Como, ¿cómo te sentirías tú si a mí se me muere mi mamá? Yo estaría triste y entonces quisiera que, pero es un proceso, uno, muy mental,
que requiere además de un proceso muy elaborado y que muchas veces, además parte de lo que me pasa a mí, en algún colegio me dijeron como lo que está pasando es que el niño dice, ah no, pero es que a mí me duele que me peguen, entonces yo le pego, ¿no? Es como, en su lugar a mí no me dolería, a mí me encanta que me peguen. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que este nivel mental realmente no ayuda a conectarnos. El siguiente el nivel de empatía es el nivel emocional, que es en donde realmente ocurre los actos de violencia, ¿no? Cuando yo tengo este impulso, me siento solo, me siento triste, y en realidad busco a través de mis emociones satisfacer esa necesidad. Entonces aquí hay una conexión y ahí es donde empieza a ocurrir una empatía mucho más real desde mi punto de vista. Yo no digo que el mental no importe y no sea, digamos, de todas maneras es importante practicarlo como un inicio, de por lo menos ponte en el lugar del otro, pero ya en un nivel emocional hay una conexión y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas. Y es esto que les digo, es como si hay dos niños que se están peleando y uno le está pegando al otro, es como para un momento y en vez de decirle está mal y castigarlo porque lo está haciendo mal, es como haz contacto con el niño que le estás pegando, míralo a los ojos, mira, ¿qué le está pasando? Entonces el niño puede empezar a relatar, está llorando, bueno, ¿y cómo crees que se siente en este momento? ¿Y cómo te sientes tú? Porque entonces es también devolver la emoción del niño el que está haciendo agresivo, que está haciendo agresor. Yo me estoy sintiendo bravo y empezar a dar lenguaje a las emociones, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero es empezar a establecer una conexión y esto para mí es uno de los puntos más importantes en este tema, porque cuando hay conexión emocional, cuando realmente yo estoy conectada con el otro, es muy difícil que yo realmente le haga daño a propósito. Para yo hacer daño al otro normalmente es que hice una desconexión, realmente es como que deshumanice al otro y no me doy cuenta ni siquiera de lo que le está pasando ni de lo que me está pasando a mí, estoy como en una anestesia emocional en la que puedo agredir y luego me doy cuenta, ¿no? Estoy actuando desde el impulso de la emoción en caliente, hago daño y ni siquiera me doy cuenta de lo que está pasando en el otro lado. Entonces si en ese momento hay un alto, hay una conexión, ahí es donde entra la empatía emocional, ¿qué está pasándote aquí en este momento, aquí y ahora? Es probable que yo dé un paso atrás y diga, ¿no? Si antes es pichar un clic en el computador y compartir la foto que va a hacerle daño a mi amigo, yo contacto con lo que me está pasando, me doy cuenta que tengo rabia y que tengo celos y que me hizo daño y quiero vengar, y en ese momento yo paro y atiendo mi necesidad, es probable que yo ya no haga ese siguiente paso, ¿no? Esa es la empatía a nivel emocional. Y luego hay un tercer nivel, que ya estamos hablando de ámbito transpersonal, que digamos, para hablar a grandes rasgos de esto, que es un tema enorme, es como esto que nos hace humanos más allá de la persona, ¿no? Como esto que compartimos que tiene que ver con lo espiritual, por poner una palabra, porque no es necesariamente religioso, no tiene nada que ver con mis creencias, tiene que ver con eso que yo soy, con mi alma, con mi ser, como con muchas palabras para mencionar esto. ¿Qué es eso que yo soy dentro de todo esto que soy como ser humano? Más allá de mis emociones, más allá de mis pensamientos, más allá de mi cuerpo físico, ¿qué hay ahí? ¿No? Que la psicología está investigando mucho acerca de eso también y entrando en esos bandos, ¿no? Soy algo más que mi cuerpo, algo más que mis emociones. Y creo que aquí es donde realmente podemos empezar a hacer una diferencia, ¿no? Porque en este nivel transpersonal es donde ocurre la compasión, que vamos a hablar de eso más adelante también con más profundidad. Y es esta empatía que va mucho más allá de mis emociones, que es ese momento en el que yo veo en el otro, me veo a mí mismo. Sé que nada de lo que le pasa al otro me es ajeno, y esto es un nivel que es muy difícil de comprender desde la cabeza y muy difícil de enseñar en una cátedra, y tiene mucho más que ver con una práctica cotidiana que los niños tienen además con mucha claridad. Y eso es un tema muy importante porque muchas veces cuando se le dice a los niños no, denuncia a tu amigo y no te va a pasar nada, yo te protejo, no te preocupes, creemos que el niño tiene mucho miedo siempre, ¿no? Y no dice porque es que le da miedo que salga a la calle y le pegue. Puede ser, pero también hay algo muy bonito ahí, y es que los niños tienen mucha más compasión que los adultos. Y el niño no quiere que le hagan daño al otro, aunque sea el que le está maltratando,
porque conecta con el otro también y sabe que cuando el otro lo echen del colegio o llegue a su casa y sus papás le peguen o lo castiguen, él se va a sentir culpable también de esto, como va a cargar con el castigo del otro. Y esto es algo que muy pocas veces nos damos cuenta, ¿no? Hay un tema de los niños todavía pequeños que están muy conectados con esta compasión de una manera muy natural y que no quieren que al otro le haga daño genuinamente, no solo por miedo. Entonces, aprender de esta compasión de que ellos tienen tan genuinamente y acompañarlos a que no la pierdan y poder nosotros aprender de eso también es un paso más en todo este tema. Para mí compasión y amor al final terminan siendo muy parecidos, si no es que lo mismo, ¿no? Y digamos los separo porque son dos palabras que usamos de maneras muy discriminadas, pero quiero entrar en ese tema un poco más profundo, porque el amor es una palabra que también tenemos muy enredada, ¿no? Y por amor pasan un montón de cosas. Entonces, cuando hablo de bullying desde esa perspectiva, digamos, muchas veces lo que pasa es que se confunde esto de si tú amas, perdonas todo, ¿no? Y entonces ahí se confunde todo porque es como, si yo amo a este niño o amo a este hombre, entonces me puede pegar y yo lo amo y lo acepto así. Y ahí es donde nos pegamos una confundida horrible, porque no se trata de amar desde ese lugar, no se trata de amor desde el punto de vista romántico, ni desde el punto de vista de todo lo perdono, ni desde el punto de vista yo soy súper bueno. Ese no es el amor del que yo les quiero hablar. El amor del que yo les quiero hablar es este amor de la psicología transpersonal, que tiene mucho que ver con eso que somos en esencia, ¿no? Yo, como que cuando hablo de estos temas y escribo sobre estos temas, me sirve mucho hablar como si estuviera hablando a mis hijas, porque es como, de alguna manera, una manera de aterrizar las cosas en términos muy sencillos, porque es un tema muy difícil de ponerle palabras. Y cuando escribía sobre esto, hablaba un poco del tema del amor como si fuéramos esta fuente de agua infinita, ¿no? En donde siempre hay porque eso somos, y entonces en ese sentido yo no tengo que tomar del otro para calmar mi sed, sino que yo siempre tengo. Eso no quiere decir que yo tenga que dejar que todo el mundo entre a mi fuente y se bañe en ella y coja de ella y me robe de ella, sino que yo puedo poner un límite también, yo la puedo compartir si yo quiero, pero en realidad todos la tenemos, ¿no? El amor es eso, es como esto que yo soy en esencia, desde que nazco por derecho, ni siquiera es como algo que yo tengo que obtener, pero como creemos que lo tenemos que obtener, porque desde el principio está esta idea de yo nazco y me tienen que dar amor y si no me aman, yo me muero, nos confundimos y empezamos con todas estas dinámicas de las que hablaba Nicolás al principio, como ensuciar el prisma. Porque entonces empezamos a confundir amor con emoción, que es una emoción, ¿no? Que yo me siento enamorado, que yo siento rico cuando estoy con esta persona, o un tema de dependencia, como de yo necesito de este otro, de protección también, ¿no? Creer que el amor es como que yo te protejo, esto es amor. Aprobación también, ¿no? Como si tú me dices que me quieres, tú me dices que yo estoy bien, esto es amor. Cuidado, expectativa, necesidad, condicionamiento, son un montón de palabras que empezamos a confundir con amor, que no quiere decir que esto no sea necesario. Un bebé necesita protección, necesita cuidado, necesita aprobación de sus papás, pero eso no es amor. El amor no es algo que yo le pueda dar a alguien, ni es algo que yo puedo obtener de alguien. Y esta comprensión es fundamental para poder entender este tema, porque finalmente el bullying se trata de todas las personas queriendo sentirse amadas, de maneras muy torpes, de maneras muy poco sanas muchas veces, de maneras muy violentas, pero finalmente el que pega o el que se esconde para protegerse de nosotros lo que está buscando es sentir ese amor que no está consiguiendo de otras maneras. Y esto parece bastante básico, pero es que es así de básico. Si vamos a las dinámicas de bullying y damos fino, realmente lo único que están buscando las personas es sentirse, no sentirse solas, no sentirse dañadas, no sentirse amenazadas, no sentirse violentadas, ya sea por agresión activa o por protección de salir corriendo y de hacerse invisible para que no le hagan daño. Entonces, si entendemos y partimos de que el amor es un estado y en realidad es la esencia de todo, no es algo que podamos separar, podemos empezar a introducir prácticas en nuestra vida cotidiana, en los colegios
y en nuestros trabajos y en nuestras familias, en el reconocimiento de que somos amor y de que la búsqueda que estamos haciendo afuera no la necesitamos hacer afuera. Y esto no es una cosa que se va a dar de un día para otro, y por lo tanto es simplemente, digamos, mi intención hoy es poder empezar a tener este reconocimiento para empezar a mirar las cosas desde un lugar distinto. Esta frase me encanta también, ¿no? No es tarea tuya buscar el amor, sino únicamente buscar encontrar todas las barreras que has erigido dentro de ti para prevenirte de él, ¿no? Eso es como un poco lo que hablaba Nicolás al principio al presentar Prisma, es como amor somos. Ahora, en nuestra condición humana y por razones que a veces son bastante incomprensibles, vamos construyendo el ego y vamos construyendo una cantidad de mecanismos y vamos teniendo una cantidad de creencias y haciendo una cantidad de cosas para protegernos del ambiente, para protegernos de las amenazas, para sobrevivir finalmente, en la que terminamos cerrándonos al amor. Entonces, creamos una cantidad de cosas para protegernos de lo que creemos que es amenazante y nos cerramos finalmente un flujo de amor que somos, que nos corresponde, ¿no? Creemos que si mi mamá no me da tal cosa, no me ama, entonces debo hacer esto para que sí me ame y empezamos a confundirnos. Y entonces, ligado al amor, como les decía, que para mí finalmente es muy parecido, pero son palabras que están diferenciadas, que es la compasión. Es cuando yo me reconozco eso y reconozco en el otro, que es eso. Tú eres amor a pesar de que seas la persona más cruel, el asesino en serie, la persona que maltrata de la manera más horrible, eres amor. No has podido encontrar ese camino al amor, no has podido reconocer que eres amor, no sabes cómo encontrarlo, pero eres amor. Y eso va mucho más allá de lo romántico, cursi que pueda parecer la palabra. Es un reconocimiento de la esencia de lo que es la otra persona, que le llamamos amor o compasión. Finalmente es en la compasión, yo reconozco en ti esa luz que eres, esa esencia que eres, más allá de todas las monstruosidades que estés haciendo. Yo tengo en común algo contigo, aunque seamos totalmente diferentes, que esa es la base, digamos, del trabajo con la diversidad también, porque yo puedo ser de una religión totalmente diferente a ti, una nacionalidad totalmente diferente a ti, mis creencias pueden ser totalmente opuestas a las tuyas, podemos pensar completamente diferente, podemos odiarnos incluso, no poder compartir el mismo espacio, pero yo y tú somos iguales en este punto. Hay algo que compartimos, y no solo hay algo que compartimos. Cuando la compasión va un poco más allá, es la certeza de que el juicio es solamente cuando yo veo desde una mirada en donde creo que yo soy totalmente diferente a ti, porque yo jamás haría eso que tú haces. Pero creo que todos acá hemos tenido en algún momento la experiencia de estar haciendo algo que habíamos jurado que jamás habíamos hecho. Y eso es una de las cosas que a mí también me trajo la maternidad. Lo mato. Yo estoy capaz de matar por mis hijas, lo sé. Porque si ellas están en peligro, yo sé que yo saco esa fuerza y soy capaz de hacerlo. Y creo yo que en determinado contexto, dados en determinado contexto, con determinada historia, con determinados niveles de privación, de dolor, todos somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Aunque creamos que no, aunque en determinado momento digamos, yo jamás sería capaz de hacer eso. Bueno, si tú hubieras tenido esa historia, si habrías tenido esa educación, si habrías tenido hambre, frío por quién sabe cuánto tiempo, si habrías estado casi en un estado psicótico por todo lo que te ha pasado en la vida, no lo sé, quizá lo harías. Y ese reconocimiento no es para, que ese es el punto que creo que es crucial en esto, no es para aceptar y entonces validar que el otro haga daño, no es para eso, es simplemente para reconocer que el otro es tan humano como yo y que lo que está haciendo tiene una razón de ser en donde si yo estuviera en ese lugar, quizá haría lo mismo. Y entonces esto nos trae este reconocimiento de que el ser, el hacer y el sentir son tres cosas diferentes. Esto que yo soy, en esencia, que todos compartimos, es distinto a mis acciones y es distinto a mis emociones.
Entonces yo puedo poner fácilmente un límite a una acción. Yo puedo decir no me pegas, pero eso no quiere decir que tú seas una persona mala. Quiere decir que tu acción tiene unas consecuencias, un impacto en el entorno. Tu emoción, tú puedes estar muy bravo, tú puedes ser una persona iracunda. Eso no quiere decir que tengas que pegar. Yo puedo sentir ira y hay todo un abanico de posibilidades para expresar mi ira, en donde yo no haga daño a otros. Yo puedo reconocer la emoción sin llevarla a la acción. Y aún si la llevo a la acción, eso no quiere decir que yo sea eso. Porque yo hoy puedo ser una persona violenta, mañana puedo ser una persona pacífica. Y en nuestro enfoque, esto sí que es algo que aprendemos. Es la posibilidad de abrir todos estos colores del arco iris, es darme cuenta que yo en algún momento tengo que sacar un lado mucho más firme para poder lograr algo, y en este otro contexto puedo ser muy amorosa y blandita, y en este otro necesito sacar toda la fuerza para poder pasar entre toda esta gente, ¿no? Y que yo no soy, ¿no? Todo el trabajo es desidentificarnos con eso que hemos creído que somos. No, es que ese niño, y eso pasa un montón, ese niño es terrible, y este niño es terrible desde jardín, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Este niño nunca tuvo la posibilidad de hacer algo diferente a ser terrible, y ese niño no es terrible. Ese niño es amor, es esencia, es un montón de palabras para eso, y ese niño está actuando de esa manera por millones de razones que, por más que los psicólogos tratamos de comprender y meter en cajitas, son tantas variables que es tan difícil de predecir, que ese niño no es esa acción, y ese niño tiene una cantidad de emociones que corresponden también a eso que le está pasando. No solo ese niño, nosotros también. Y que además interactuamos, porque todos estamos conectados entre sí, que es otro tema que vamos ahora del que les voy a hablar, y es esto que yo soy como profesora en este salón de clases, esto que yo soy de mamá, como mamá de esta familia, tiene todo que ver con lo que a este niño le está pasando, y lo que a ese niño le está pasando con lo que a mí me está pasando. No hay un yo y tú totalmente separados, divididos, en donde no hay interacción. Entonces, seguir señalando al niño del salón o a la mamá que es una, ¿cómo se dice eso? Como una necedad por nuestra parte, como tratar de seguir separando, ¿no? Como en cajitas, cuál es la causa y la consecuencia, y tratar de ver quién es el iniciador de esta conducta, cuando en realidad el mundo no es así. Todos estamos en un gran tejido en donde todos nos influenciamos unos con otros. Y entonces, digamos que ya entrando un poco más en el cómo, ¿no? El reconocimiento de las emociones, que también han sido muy castradas en nuestra cultura, ¿no? Muy demonizadas. Hay unas que son positivas y otras negativas. De hecho, muchas veces lo mencionamos así. ¿Cómo evitar las emociones negativas? Ustedes no se imaginan la cantidad de pacientes que yo tengo que llegan al consultorio con el niño iracundo, porque además todos, y yo creo que podría ser una estadística de eso, llegan directo a las pistolas, o sea, así derechito. Niños, niñas, incluso adultos. A las pistolas de agua, a los dardos, a los bates, o sea, como casi que es como si están las pistolas. Y los papás en una paz, ¿no? ¿Y ustedes cómo manejan la rabia? ¿Rabia? No, en la casa no se tiene rabia. O no, la expresamos ya después solos. Y creo que esto empieza a ser uno de los síntomas de lo que nos está pasando como cultura, y es que la rabia la mandamos al sótano, ¿no? Está mal sentir rabia, no debes sentir rabia, qué fea te ves cuando estás brava, qué feo eres, así no es, no deberías, no hagas. Y entonces los niños empiezan tengo muchos casos de eso. El niño pega, no puedes pegar, muy bien, no puede pegar. Entonces el niño rompe algo, no puede romper, perfecto. Entonces el niño grita, no, es que acá no se grita. El niño dice una grosería, no, es que acá no se dice groserías. Entonces, ¿qué hace? Se empieza a morder, o se empieza a jalar el pelo. No te puedes autoagredir. Entonces yo les digo, bueno, que sí puede, porque no se trata de que favorezcamos estas conductas, pero sí que empecemos a buscar opciones, no solo para los niños, para nosotros. Yo como mamá he contactado con la rabia que creo que tenía enterrada desde los 5 años, y me veo en unas situaciones en las que yo digo, ¿y yo qué hago con esto? ¿Qué hago? Muchas veces termino gritando a mis hijas, por supuesto, que no tienen nada que ver en todo esto, pero son las únicas que pueden recibir todo esto, porque ¿quién más lo recibe? Y esto me ha llevado a mí un trabajo con la rabia,
propio, en donde me doy cuenta que todos esos niños que llegan y esos papás que llegan muchas veces, casi que directamente, el niño furioso, trabajemos con la rabia de los papás. Magia. Casi que a la siguiente no vuelven. Es como, no, ya nos dimos cuenta que nosotros estábamos en esto, que como pareja estábamos pésimo, que llevamos una rabia enterrada de hace no sé cuánto. Fuimos a terapia, empezamos un proceso de terapia y el niño se mejoró, entre comillas. Y yo lo digo con toda honestidad, yo a veces que voy a los colegios a hablar con los psicólogos, yo entro a ese espacio y digo, uy, es una ebullición de emociones. Pasan un montón de cosas todo el tiempo. Yo creo que los colegios son como junglas, en cierto sentido urbanas, donde pasan un montón de cosas todo el tiempo y los chiquitos que son súper abiertos a todo eso están ahí todo el día inmersos en una cantidad de cosas porque cada niño es todo su sistema familiar y cada profesor es todo su sistema familiar y el director es todo su sistema familiar y todos sus antepasados. Y entonces yo veo eso desde la mirada sistémica y digo, en este salón no hay 26 niños, hay 26 sistemas familiares. Es una locura. Y encima tienen que estar sentados poniendo atención a un tema que no les interesa demasiado, con un montón de cosas pasándoles, que están en la adolescencia también, y con toda esta ebullición de emociones, sin poderlas trabajar, sin poder hablar de ellas, sin poder expresarlas, y salen al recreo, y entonces en el recreo pasa todo, o se van a la ruta, donde ya no hay tanta contención. Entonces para mí, el trabajo emocional empieza a ser muy importante, no solamente desde hablar desde las emociones, desde contar de las emociones, todo mental, ¿no? Porque entonces tenemos un programa de desarrollo emocional súper bueno, y es que una profesora se para y habla sobre la tristeza, y lo digo sin ánimo de juzgar en absoluto, porque yo admiro profundamente el trabajo de todos los educadores. Yo he trabajado en colegios, es agotador, como estar en esa dinámica todos los días con todo lo que eso implica, pero trabajar sobre las emociones es empezar por nosotros mismos, yo cómo me siento, yo cómo estoy todo el día, con qué energía llego a dar esa clase, con mis hijos, cómo estoy yo cuando llego a acostarnos, y empezar a hablar de las emociones desde la función que tienen, porque las emociones tienen unas funciones muy importantes. El trabajo con la rabia, por ejemplo, nos conecta directamente con la fuerza, y eso, por ejemplo, las dinámicas de bullying con los niños que son víctimas, digamos, por ponerles el nombre, es increíble, porque son niños que tienen totalmente encastrada su rabia. Casi que el otro va a chuzarlo con ganas de despertarlo, y el chiquitito está así aterrado y sale corriendo, ¿y qué hacemos? ¿Lo protegemos? Entonces es otra cosa que empieza a pasar, no, empoderarlo. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Cómo empoderarlo? ¿Ponerlo frente al monstruo sin ningún tipo de herramienta? Y entonces empoderarlo, ¿qué significa? Contactarlo con su rabia, ayudarlo a sacar esa fuerza interna que tiene, no para pegarle al otro de vuelta tampoco, sino para empezar a cargarse con esa energía de la rabia y poder decir, basta, no. Pero eso no es solo el niño del lado que me está molestando, es a mamá, es a papá, porque entonces es perfecto, no pongamos límites, pero llega el niño y le dice a la mamá, no, no quiero, yo soy tu mamá, ¿qué te pasa? Yo soy la autoridad, o yo te lo digo yo, y hay un mensaje muy ambivalente, o la mamá misma no tiene ni idea de ponerle límite al papá, y entonces el niño todo el tiempo está viendo esta dinámica. Entonces trabajar con la rabia es aprender a poner fuerza, límites, justicia, es la justicia, es el niño que está furioso porque al amiguito le pegaron y va y dice a la profesora, ¿no? Como, y la profesora está en 1500 cosas y le dice, ay, ignóralo, ¿no? O cualquier cosa. Entonces es un trabajo del día a día de empezar a reconocer las emociones, de empezar a reconocer qué es lo que nos pasa a nosotros de la piel para adentro, cómo nosotros trabajamos con esto. La tristeza es una emoción que también permite mucho a los niños sacar, limpiar, pedir ayuda. Y estamos todo el tiempo como, desde la desesperación, no llores, no es para tanto. El miedo nos ayuda a recordar, el miedo, hace poco me dijeron un término que me encantó y es el miedo reverencial, ¿no? El miedo nos permite decir, no soy capaz, y salir corriendo a paralizarnos. Lo que pasa es que el no soy capaz muchas veces es mental y no nos damos cuenta. Entonces, ante el miedo de revisar en realidad qué recursos me faltan desarrollar para poder enfrentar esta situación. Y en el bullying eso es maravilloso, porque no solamente el niño no tiene recursos para enfrentarse a su acosador, sino que el acosador no tiene recursos para hacer lo que está haciendo de otra manera y está muerto de miedo.
muerto de miedo, de no tener ni idea cómo hacer amigos, de quedarse solo, de que todos se den cuenta que no sabe nada. Entonces, ayudemos a desarrollar recursos, todos, para enfrentar esas situaciones. Y alegría es un poco la emoción que nos ayuda a repetir lo que sí sirve. Entonces también es eso, como no es hora de jugar, no es hora, no es momento de reírse. Y nos empezamos a perder de lo que realmente los niños disfrutan y de lo que los conecta entre sí, como que las actividades en donde ellos realmente empiezan a tener una conexión, en donde empiezan a pasar cosas. Tenemos que aprender matemáticas, ¿no? Esto requiere una mirada muy amplia, de empezar a ser muy atentos de qué es lo que está pasando en el mundo emocional, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel organizacional, a nivel cultural incluso, ¿no? Y entonces aquí entra el tema de los límites, famosos límites, que hoy todos, creo que los que trabajamos con niños tenemos hasta acá, como pone límites, le faltan límites, es cuestión de límites. Y sí, es verdad, pero los límites diferentes al castigo, aunque a veces se parezcan, tienen mucho que ver con, no se trata de juzgar lo que estás haciendo como algo que no se debería hacer y está mal, sino como por una barrera en donde lo que tú estás haciendo tiene una consecuencia que daña, y es muy diferente, ¿no? En ese sentido, en el tema del bullying es, si tú en tu agresión, en tu rabia, estás lastimando al otro en su emoción, en su físico, hay un límite que no puedes pasar. Y la diferencia entre un enfoque como este y el enfoque tradicional, en cuanto yo te castigo y te aíslo, yo te pongo un límite, pero no te aíslo. Te digo, no, esto no se hace, pero yo no te dejo solo afuera reflexionando lo que ni siquiera estás pudiendo elaborar tú, sino te acompaño. Y ahí me detengo. ¿Qué es lo que necesita este niño que está llevando las cosas a este nivel? Y me acompaño al otro también. ¿Tú qué necesitas hacer para decirle a él que no te gusta esto? Y empiezo a balancear un poco la situación, ¿no? Hago contacto, y la palabra contacto acá tiene mucha relevancia, porque aislar es dejar al otro solo en lo que sea que le está pasando, y puede que la situación se resuelva en ese momento, ya no pasó más, solucionamos el problema, pero ese niño se va con esa frustración a casa, o este otro se va con este dolor y este miedo a enfrentarse otra vez a la misma situación al día siguiente. Entonces, los límites, que son tan importantes en este tema, tienen que ver con mi capacidad de decir hasta dónde. Y ahí, el tema del amor y los límites es muy importante, porque pareciera que amor y límites se pelearan, y en realidad es todo lo contrario. El amor abarca todo, el amor somos. Los límites simplemente tienen que ver con mi humanidad, con mi condición física, con mi condición corporal. Si tú me pegas, me duele. Si tú me clavas un cuchillo, me matas, sangro. Si tú me escupes, me siento mal. Si tú haces algo en contra de mí, me empiezo a sentir vulnerado. Hay una condición que no importa que yo sea amor en mi esencia, mi condición humana me pone en una situación en la que hay un daño, y ahí es donde se ponen los límites. Pero entonces es muy importante, aquí, yo pongo el límite y te recuerdo que te amo. Yo te puedo decir, tienes derecho a estar bravo, tienes derecho a expresar tu rabia, te voy a dar una forma de expresar tu rabia. Y acuérdate que te amo. Y acuérdate que eres amor. Y eso en el consultorio a mí me parece mágico, y con mis hijas también. Cuando llega un niño que todo el tiempo le han dicho que es malo, que es malo, que es malo, que es malo, y tú de repente le dices, no, igual aquí no puedes pegar tampoco y no puedes dañarme los juguetes, pero conecto con ese niño, lo miro y le digo, oye, a mí me parece que tú eres muy bueno en tal cosa, y no solamente en acciones, sino como, oye, me gusta mucho tu mirada, eres un niño muy amoroso. Me miran con una cara como, de verdad está loca. Y yo no lo digo hipócritamente ni lo digo como una estrategia. En realidad, cuando uno conecta con la mirada del otro, es muy fácil encontrar esto de lo que estamos hablando. Ahora, en el día a día es muy difícil con todo lo que pasa, pero es cuestión de segundos cuando uno conecta con un niño que baja inmediatamente esa agresión y empiezan a pasar cosas diferentes. Lo mismo con el otro chiquito que llega siendo muy vulnerado, victimizado, todo el mundo tratando de protegerlo, y de repente le digo, oye, pero tú te has defendido muy bien en la vida,
has logrado escaparte de todo esto, eres valiente. También hay como un reconocimiento de algo que nadie más había visto nunca en ellos, y en ese sentido es muy importante ver qué es lo que cada uno necesita trabajar desde el otro polo, ¿no? Y entonces aquí este es el tema, digamos, fundamental, y es amar la totalidad, porque acá lo hablamos mucho, el amor no puede ser parcial, o amas o no amas. Amar es amar todo, amar absolutamente todo de la otra persona, que no es lo mismo que aceptar las conductas. Por eso hago tanto énfasis en la diferencia entre ser, sentir y hacer. Yo puedo amarte incondicionalmente, pero yo no voy a dejar que me pegues. Y cuando una persona se sabe amada, hay algo mágico que pasa, es algo como que hay algo que se toca en el interior de la persona, porque se sabe amada, se sabe amor. Y esto parece muy simple, pero es así de simple. Entonces, amar es decirle a la otra persona: no eres una mala persona, simplemente estás haciendo unas acciones que no están llevándote a lo que tú quieres conseguir, que finalmente es sentirse amados y sentir como una contraparte a esa sensación de separación y de dolor, de sentirme aislado. Y entonces a los niños, sobre todo, que es como el referente más cercano que yo tengo en estas prácticas, pero no solo, creo que la vida de pareja eso también es muy evidente. Cuando tú te das cuenta que la otra persona, hagas lo que hagas, seas lo que seas, no importa tus secretos, uno de los talleres que hacemos, se trata de los secretos, es como yo puedo decirte lo peor de mí, lo que más me avergüenzo, lo que yo menos he querido decir en voz alta, y recibo amor. Eso es transformador. Y amor no es te dejo hacer lo que se te dé la gana. Amor no es: no voy a quedar contigo aunque me pegues. No, yo puedo poner un límite, me puedo separar, me puedo divorciar de esta persona, le puedo decir a mi hijo: no puedes vivir más conmigo, te tienes que ir. Y aún así practicar el amor, que es lo siguiente que vamos a ver, que es la práctica del amor. Creo yo que es finalmente con lo que yo quisiera que ustedes se quedaran, ¿no? Porque es un ejercicio permanente y constante que tiene sobre todo que ver con nosotros mismos, y es abrir el corazón en el sentido más trascendente, digamos, en ese reconocimiento de que somos amor y que el otro es amor, y que lo otro somos humanos intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, aunque sean cosas muy desafortunadas. Y en ese sentido es el reconocimiento de que como cultura somos todo, somos un todo, que eso que está pasando en las noticias no nos es ajeno de ninguna manera, no son ellos los malos porque lo hicieron mal, sino que hemos hecho culturalmente, que hemos hecho como sociedad para que este tipo de cosas estén pasando, que hemos hecho para que una persona se sienta tan herida, lastimada y dolida y tenga que acudir a ese tipo de situaciones para poder obtener lo que necesita, que hemos hecho como colegio para que esas cosas estén pasando todos los días, ¿no? Ahora que está como, digamos, todo lo que pasa a nivel cibernético, ¿qué hacemos primero, no? Es quitarles celulares, prohibirles, poner todas las seguridades en la web. ¿Y eso nos está sirviendo? No, no nos está sirviendo. ¿Por qué? Porque los niños están manifestando una energía sexual que todos los adultos tenemos reprimida. Entonces ven una foto de una niña en bola y la quieren pasar al mundo entero y todos se emocionan, porque en lugar de afrontar nuestra sexualidad de frente y decir qué es lo que está pasando, está mal, es la tecnología, ¿no? Entonces todo el tiempo en esta búsqueda de poner afuera el problema, de poner afuera el culpable, cuál es la mamá que lo está haciendo mal, cuál es el papá ausente, cuál es el colegio que no está haciendo los programas que tocan, cuál es el país que tiene los políticos corruptos, ¿no? ¿Quién es el culpable? Todo el tiempo, si ustedes se fijan cuando pasan estas cosas, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿A quién podemos castigar para que esto desaparezca? ¿Por qué? Porque es horrible. La sensación de impotencia, la sensación de dolor, la sensación de, cuando vemos esas noticias, las cosas que pasan, decimos, ¿cómo es posible que hemos llegado a este nivel de qué podemos hacer? Inmediatamente nuestra mente controladora quiere encontrar quién es el culpable para eliminar el culpable. Pero eliminar el culpable es poner a este ser que es culpable en otra sopa. La sacamos de esta sopa para meterlo en otro.
Y así nos la pasamos reacomodando los malos en diferentes contextos y en este sentido, que ahí vuelvo a la psicología transpersonal, tiramos la basura al mar y en las siguientes vacaciones nos vuelven. No es como, metemos a la gente a la cárcel, pero es gente que va a volver a salir mucha de ella. O gente que va a maltratar a alguien en la cárcel, alguien que va a volver a reinsertarse en la sociedad y va a volver a hacer un crimen. No digo desaparezcamos las cárceles, no digo no castiguemos a la gente porque no estamos en ese lugar todavía, pero sí tengamos conciencia de que deshacernos del problema, deshacernos de las cosas no nos está llevando a ningún lado porque el enemigo realmente está dentro. Nosotros somos ese enemigo. Cuando nos polarizamos completamente y decimos él es el que está mal, él es el que es cruel, él es el que es culpable, no estoy reconociendo que ese que veo en el espejo también soy yo, en potencia por lo menos. Y que yo como mamá me la paso criticando a ese niño que pobrecito, que no tiene papás, y de repente mi hija llega y es la que rompió el vidrio, la que le clavó el lápiz al otro, y te quedo sin herramientas. Ah, no, eso es el colegio. ¿No? Tú vas al colegio y peleo con el colegio y digo que es el colmo, que no tienen políticas anti-bullying, y me peleo con él, no, es la mala influencia porque ese niño no tiene papá, y todo el tiempo me la paso buscando afuera. La práctica del amor tiene que ver con lo contrario. Tiene que ver con empezar a mirar hacia adentro, con empezar a reconocer que en realidad la maldad y la bondad son palabras y etiquetas muy arbitrarias que ponemos según contextos, según lo que nos está pasando, según lo que necesitamos, y que todos estamos en la misma búsqueda, que todos estamos en la misma necesidad de amor, que todos estamos en la misma necesidad de contacto, sobre todo de contacto también. Que cada vez que nos separamos y nos dividimos y nos desconectamos más crece esta sensación de aislamiento y más buscamos de maneras muy torpes ese nuevo contacto, así sea desde unas dinámicas muy violentas. Entonces la práctica del amor es ese reconocimiento momento a momento de quiénes somos y quién es el otro. Y entonces me llega mi hija golpeada por otro niño y en lugar de irme como una fiera al colegio a criticar a los profesores y a echarle la culpa al psicólogo y a decir que todo está mal y a coger el celular y poner en el chat a todas las mamás que no inviten a fulanito porque pega y entonces pedir a la profesora que por favor el próximo año los separen porque él es el niño malo del salón, ¿no? En vez de hacer eso paro y me pregunto, bueno, ¿qué está pasando que mi hija en cada salón que está termina pegándome? ¿Qué pasa? Que algún niño, este niño está pegando y en vez de en la piñata se le va a caer a la mamá y a dejarla como pez, me acerco y le pregunto, oye, ¿cómo estás? No estoy tratando de rescatar a todo el mundo, estoy simplemente haciendo contacto. ¿Qué pasa si yo me acerco a este niño, no tanto desde la estrategia, bueno, le pego, lo voy a invitar y le voy a decir a mi hija que aunque le pegue lo ame, que es un poco a donde nos vamos en estas dinámicas, sino, ¿qué pasa si la próxima vez que lo veo me acerco y lo miro y trato de conectar con él a ver qué me llega de este niño? ¿No? Entonces esa es la práctica del amor. La práctica del amor es desde nosotros mismos también el reconocimiento y el compromiso de seguirnos mirando, de seguir mirando nuestras sombras, nuestros lados ocultos. ¿Por qué me molesta tanto la crueldad de los demás? ¿En dónde soy cruel yo que no he podido reconocerlo? ¿En dónde he lastimado yo que no he podido ver? ¿No? Esto que tanto nos molesta y nos talla del otro también es un espejo nuestro. En donde he sido yo súper chismosa, cruel y he acabado con la palabra a todas mis amigas y luego me aterrorizo porque hay una persona cruel afuera, ¿no? Porque la violencia activa es sangrante, es dolorosa, es espantosa y trae noticieros, pero la palabra por debajo, el chisme, la mala intención, la exclusión de no te invito a mi fiesta, eso ¿quién? ¿Cómo lo reconocemos? El ejercicio constante de darle espacio a las emociones, de ponerle límite a las acciones y de reconocer los amor. Creo que ese es en resumen un poco esta práctica. Reconocer en el otro el amor, que es, esta frase me gusta también mucho, es la práctica espiritual, que en otros sentidos es la práctica del amor, es la capacidad de ofrecer tu amor, incluso cuando te sientes herido, cerrado, tenso, rabioso, incomprendido o odiado. Y vuelvo a hacer énfasis. Ofrecer tu amor no es la comprensión de
soy un personaje súper bueno, amo a todo el mundo y dejo que me lastimen. Ofrecer el amor es algo tan sencillo como mirar a la otra persona a los ojos. Es algo tan sencillo como internamente decir, yo también podría ser esa persona. Es algo tan sencillo como parar el impulso de ir y irme contra el otro y juzgarlo. Ese juicio que frené hoy o ese juicio que reconocí, eso es un acto de amor. Y en esa pequeña práctica de amor constante y permanente de todas las personas, en realidad empieza a haber un cambio, empieza a haber un entorno muy distinto, ¿no? Empieza a pasar que me descubro todos los días, ¿no? Incluso en colegios en donde lo tienen bastante resuelto en ciertos sentidos, pasan un montón de cosas que los hacen cuestionarse, porque en el Colegio del Amor y de la Paz también está el niño muy violento y no me es ajeno, no puedo sacarlo para que no me ensucie mi colegio de paz y amor. Bueno, tú, ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué me estás mostrando que yo no he reconocido en mí? Porque algo de lo que tú estás mostrando me pertenece, como institución, como sociedad, como organización, como familia. Y de alguna manera eso es lo que yo veo día a día en las familias, en los consultorios, ¿no? El trabajo de reconocer en los niños los mensajes que nos traen con sus conductas. De este niño que está siendo agresivo, ¿qué me está mostrando en su entorno? ¿Qué me está mostrando en su salón? ¿Qué me está mostrando en su familia? Antes de tratar de corregir la conducta del niño. Yo les puedo decir que es casi mágico, ¿no? Yo desde ahí puedo hablar mucho de mi experiencia, claramente mágico en el sentido de que esto me pasa todos los días, no es como que ya se solucionó, ya mañana va a estar todo perfecto, no. Pero sí mágico en el sentido de que en cuanto yo empiezo a ver esto que mi hija me está reflejando, ella ya no me muestra más, ¿no? En cuanto yo veo que un niño en un salón está mostrando algo de síntoma y voy a hablar con el colegio y la profesora reconoce algo de esta niña, el problema se resuelve. Porque es un ejercicio permanente de estar viendo los hilos invisibles que nos entretejen a todos. Y bueno, con eso creo que acabo de transmitir el mensaje de hoy. Creo que me queda decir que esto no es fácil, en el sentido que tiene que ver con desaprender un montón de cosas, tiene que ver con ser muy honestos con nosotros, tiene que ver con una práctica diaria, constante y permanente de mirarnos a nosotros mismos, que es lo que más nos cuesta. Si yo quisiera dejarles un mensaje muy concreto a todos, es como que casi que bastaría con que se trabajen mucho ustedes para que empezara a haber un cambio sustancial con el tema de bullying a nivel organizacional, a nivel familiar. No es suficiente, por supuesto, porque hay las dinámicas afuera también, pero creo que si solamente nos dedicáramos a hacernos cargo de nuestra propia sombra y nuestro propio bullying y nuestro propio acosado, creo que habría ya una gran diferencia. Y bueno, estos son nuestros datos por si quieren profundizar en algo. La idea con esto es empezar a abrir un poco un proyecto en donde podamos presentar este enfoque, que no es más que una mirada más de tantas otras, que se suma a tantas otras de otros que están haciendo, por si les interesa llevar esta charla a sus instituciones educativas, por si les interesa hacer algún taller, les interesa trabajar en profundidad con algún tema, hacer algún trabajo con los papás, ¿no? Con los niños se puede también, pero yo creo que con los papás y los profesores y con las familias tiene mucho más impacto. En todo caso, estamos abiertos también a escuchar necesidades, a adaptarnos a lo que cada uno necesita a nivel individual, grupal, colectivo. Entonces aquí les dejamos nuestros datos y voy a abrir una franja como de preguntas por si tienen alguna duda, algún comentario, si hay una resonancia. Me gustaría oírlos, me gustaría saber cómo entra ese mensaje, qué les llega, qué les mueve, qué les cuestiona, con qué están de acuerdo, con qué no. Porque en Prisma nuestro fundamento es crear colectivamente, ¿no? Más allá de decir verdades. Entonces, bueno, está abierta la palabra. Ana María, tú hablas de que de alguna manera la emoción que está transmitiendo algún niño, sea positiva o negativa, está reflejando algo tuyo, algo que tú necesitas, algo que tú sientes que tienes o que te falta. Cuando tú te enfrentas, o sea,
hablar desde la posición de ideal, de hacer que los niños entiendan, que haya acuerdos y que no se sientan mal ni bueno, eso, digamos, es muy fácil pensarlo teóricamente, pero cuando tú estás en el medio de dos situaciones antagónicas, estás entre el bueno y el malo, o estás entre el niño que hace el bullying y el niño afectado, o estás entre el niño, para no utilizar términos peyorativos, tu papel de intermediario es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil porque también estás involucrando tu emoción, ¿sí? O sea, si el niño tú le tratas de poner en la parte empática, entiende lo que está sintiendo tu compañero, entiende lo que le está pasando, te gustaría que te pasara, y te contesta agresivamente, te contesta con una actitud irrespetuosa o que te está afectando a ti directamente, tu reacción también es una reacción así, porque justamente ahí estamos reflejando nuestras cosas. ¿Cómo rompes tú una situación en la que se están dando emociones tan encontradas, en que tú quieres mediar y tranquilizar, pero te están generando una reacción que se sale? Porque es que, o sea, uno quisiera que las cosas nos pasaran, pero pasan. No, claro, y digamos, por eso, digamos, como primera medida yo parto de que esto no es no es desconocer que esas situaciones pasan, todo el tiempo van a seguir pasando, pero por eso primero creo que el trabajo más importante es el trabajo emocional propio, porque por supuesto si ante una situación de dos niños o de dos personas que se están peleando y yo trato de mediar y el niño me grita, yo me descompongo y termino gritando de vuelta, hay un montón de problemas ahí, ¿no? Entonces el trabajo emocional personal, que no implica que yo me voy a volver a gritar, que yo no me voy a volver a poner brava, que no me voy a volver a enganchar, eso va a seguir pasando, pero cada vez que hacemos más conciencia de eso, y creo que en los procesos que nosotros llevamos lo vemos, ¿no? El automático deja de salir tan automático y podemos hacer un alto antes de actuar impulsivamente, como adultos acompañando a estos dos niños que están en esta situación. Pero también, yendo un poco más allá, como tú decías, el tema no es tanto de entiéndelo desde el lugar racional. El tema es primero pon un límite a lo físico y a lo emocional que está pasando y es sepáralos en efecto si se están haciendo daño, pero no pares ahí. La intervención, digamos, no para en sepáralos y ya, que cada quien se vaya a un cuarto, porque a veces toca, y yo he estado en muchas situaciones en las que de verdad la única forma es aislar a la persona del lugar físico, llevarse al niño al salón, va a tirarle una silla al otro, no puedo reflexionar con él en ese momento, sácalo del salón y ahí hazlo contactar con su emoción, no tanto desde la cabeza, qué estás sintiendo y cómo te pasa y qué necesitas, porque el niño, no el niño, nosotros, si uno está furioso y dicen tranquilízate, a uno le dan ganas de pegar a una persona, es contacta con esa rabia y dale espacio a esa rabia. Y ahí es donde el trabajo de las emociones tiene muchas implicaciones. ¿Qué hago con esta rabia? Digamos, lo más obvio y rápido es como la descarga ahí, inmediata, como de por lo menos la palabra. Entonces déjalo gritar y no engancharte con el grito, a mí no me gritas porque yo soy tu mamá y a mí no me debes gritar, yo soy tu profesor y la autoridad, sino, bueno, grita hasta que salga esta emoción, no me grites a mí, pero grita. Pongo el límite al daño, no me insultes, pero también si soy adulto y puedo decir, bueno, puedo tramitar que me grite un rato y luego ya después la reflexión. Y baja la emoción. Cuando baja la emoción, ahí ya puedo haber un encuentro. Ahí lo puedo mirar a los ojos y le puedo intentar comprender y empatizar de corazón a corazón, que es el tercer nivel de empatía. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que realmente necesitas de fondo? Y empezar a ponerle palabras a su frustración. Pero digamos que esto requiere un entrenamiento que pues obviamente no todos tenemos en este momento, pero un paso inmediato y muy profundo es límite a la acción, desalojo la emoción, trabajo la emoción y conecto y miro a los ojos, doy un abrazo, le digo yo te quiero mucho y sé que estás pasándola muy mal, lo que me surja, y creo que cuando nosotros estamos conectados desde ahí, todos los que estamos acá tenemos algo que darle al otro, desde ese lugar de conexión. Todos sabemos qué hacer porque es algo instintivo, es algo que nos nace cuando estamos en ese lugar. Ahora, también tengo que hacerme cargo de mi emoción. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como adulto estoy ante dos niños que están horribles, que estoy involucrado emocionalmente con ellos, que no puedo. Entonces llamo a otro que se haga cargo, voy, grito, lloro, pataleo y vuelvo cuando esté calmada
y pueda realmente conectar y le pueda decir, me duele mucho esta situación y no sé cómo manejarla y soy honesta, ¿no? Le digo la verdad, me desesperé y grité y no tengo herramientas y lo siento. Que es otro punto que no dije, que ahora que dices me sirve para recordarme, es la reparación, ¿no? El daño está y va a estar, no vamos a ser ilusos en el sentido de no, ahora ya nadie va a hacerle daño a nadie, no, va a seguir pasando. Pero entonces cuando yo hago contacto con el otro, ¿qué hago? Yo reparo, y reparo es muy distinto al pide perdón. Hasta que no le pides perdón nos vamos a esta casa, perdón, listo. No tiene nada que ver con eso. O ya al otro le digo perdón, no te perdono. ¿Cómo que no lo perdonas? Tienes que perdonarlo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con conectar con el otro, qué te hice, sentirlo, darme un espacio, si están 2 días, 3 días, una semana, y reparar. Y los niños son geniales en eso. Les llevan una carta, el chocolate, el pedazo mordido de chicle que tenían y es su tesoro absoluto, le dicen lo siento. Son maestros reparadores, pero no les damos espacio de conectar. Y con los adultos es igual, en la vida de pareja, con los hijos, en el trabajo. Date un tiempo, respira, pon un límite, ponte un yeso, me decían el otro día, antes de, con la herida sangrando, tratar de reparar algo que ni siquiera sabes qué es lo que tienes que reparar. Date cuenta y luego haz una acción reparadora. Y esa acción reparadora es mágica también. El que se sintió herido, se le olvidan todos los daños. Es así. Y los niños además perdonan rapidísimo, ¿no? Tenemos mucho que aprender de los niños de observarlos, si nos diéramos el permiso también. Pero entonces, redondeando, es acción, límite a la acción, y después trabajar la emoción y ahí sí conectar para poder atender lo que hay en el fondo. Y esta es la parte más importante, como no olvidarnos de esta última parte de la conexión, porque el niño, tanto el bully como el que ha sido, digamos, acosado o agredido, se sienten muy solos después de todo esto. El niño que fue agresor se siente fatal, se siente horrible, se siente solo, se siente una necesidad de irse y que no lo van a ver nunca jamás, se siente avergonzado. Y como no tiene herramientas para lidiar con eso, se arma más todavía y llega como más fortachón al día siguiente, como no me importa a nadie, no me importa nada y yo puedo vivir solo. Entonces esa conexión en esos momentos es súper importante. Y ya después volver a juntar a los dos si es posible y que haya conexión entre ellos. A veces eso no es posible. Entonces no pasa nada. ¿Sí te es claro? Sí. Gracias. Tengo como una curiosidad frente a, esta es una charla y se abren un montón de conversaciones y pues como el caso que ya cada uno está pensando en un caso específico, está personal con niños y demás, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, eso que tú hablas de entrenamientos, allá hay una propuesta de Prisma para hacer unos procesos de entrenamiento para adultos, de talleres, con unos módulos o algunos contenidos por esto. Nosotros ya tenemos una propuesta para empezar a generar un impacto más allá de algo tan, pues, que está conceptual, que aquí hay un barrido de un montón de cosas que me dicen, claro, digamos que yo lo escucho y demás, pero cómo ponerlo en práctica para que realmente, digamos, empiece uno a digerir. Digamos que para mí eso siempre es una inquietud para poder generar impacto a la comunidad. Pues sí, mira, a nivel individual, digamos, como personas naturales que tengan ganas de entrar en esto profundamente, tenemos un proceso de entrenamiento en Gestalt Trascendente, que es un enfoque que nosotros tenemos para trabajo emocional, trascendente y digamos también corporal, como un integrador, en donde se trabaja esto que estoy hablando básicamente. Eso es a nivel individual. También hay otro proceso que es el de la voz de la sombra, que es un proceso más corto de 3 módulos de fin de semana, en donde se entra a trabajar mucho el tema de la polaridad, esto que les decía un poco de este espejo, esto que es el otro, esto también soy yo. Se trabaja muy a fondo en eso y es un proceso de 3 fines de semana. Y a nivel colectivo, lo que nosotros hacemos es ir un poco a la organización, escuchar qué necesita esa organización en particular, porque puede ser, como te decía, un trabajo con los adultos de la organización, o un trabajo solo para los papás, o un trabajo para los profesores, o un trabajo para el Departamento de Desarrollo Humano, o un tema familiar. Entonces he tenido familias que quieren hacer el proceso. Entonces depende mucho de las necesidades de cada persona. Nosotros te podemos mandar la información de los procesos que ya tenemos y en todo caso, si quieres escribirme, contándome un poco en
tú en tu situación individual, cuál es tu búsqueda, te podemos orientar un poco más en qué podemos ofrecerte. Bueno, pues evidentemente hay mucha información y una cosa que sí me llama mucho la atención es esa importancia de reconocer en el lenguaje como también nosotros estamos todo el tiempo polarizando y hablando de malos y buenos. Yo creo que es una reflexión permanente que hacemos de cómo ese concebir al otro como la persona mala, la persona buena, y cómo partimos el mundo en ese sentido, también lleva a que los niños sean de esa manera tan concretos y también se puedan percibir de un lugar a otro. Entonces ahí surge un poco la necesidad de reconocer esos matices, y cuando tú mencionabas que en cada contexto y cada emoción tiene un lugar en esa relación, en ese sistema, y cómo validar cada una de esas emociones. De todas maneras, no sé si tú hayas trabajado en ese sentido de cómo empezar a trabajar en nosotros mismos y pues en la comunidad como tal, como adultos que estamos en ese contexto con esos niños, quizás empezar a hacer una transformación desde esa concepción de lo blanco y lo negro, y empezar a reconocer esos matices. Si podrías ayudarme en ese sentido de qué podría ser una acción inicial para empezar a romper esos patrones tan polarizados desde el lenguaje mismo. Sí, bueno, yo creo que una primera parte es la diferenciación entre el ser y el hacer y la emoción, ¿no? Como que cuando a un niño tú no le dices eres tal cosa, a algo tan sencillo como en este momento estás siendo, ¿no? O te estás sintiendo, o eso que estás haciendo no me gusta, es ya muy distinto, ¿no? Eso es una variación del lenguaje muy fácil, muy asequible, muy fácil desde lo obvio, muy difícil en la práctica porque es muy automática, pero es como, en lugar de decirle te estás portando muy mal, que sale todo el tiempo, es como esto que estás haciendo en este momento, y además unirlo a la consecuencia inmediata de lo que está pasando. Te das cuenta que está pasando cuando tú gritas así y observa. La gente se está tapando los oídos o los demás no están oyendo. Muy desde lo obvio, la gesta, que es el enfoque que nosotros trabajamos, va a lo obvio, a lo que es evidente. Te das cuenta que cuando tú tiras esa pelota, rompiste esto, ¿no? Y entonces ahí no me voy a lo obvio, me voy a la acción y no estoy hablando del malo y del bueno. Cuando ya pasamos al malo y el bueno, inevitablemente, como el niño malo del salón, es hacer evidente en ese momento que no es malo. Bueno, no, Juan no es malo, porque vamos a ver qué cosas Juan hace distintas y qué cosas ha hecho bien, tratando de quitar bien y mal, pero a veces es muy difícil. De todas maneras, en este ejercicio de, no, es que él siempre es así, él es súper malo, él es súper grosero. Bueno, él no es grosero, él está siendo grosero. Cuando Juan no ha sido grosero, por ejemplo, y seguro salen un montón de ejemplos. No, él a veces fue amable conmigo en el almuerzo y me compró un chicle. Ah, bueno, entonces no es solo grosero. ¿Y tú has sido grosero alguna vez? Para cambiar al otro lado. Sí, yo he sido grosero cuando mi mamá me dijo tal cosa y le dije tal cosa. Ah, bueno, todos somos a veces groseros. No hay unos groseros y otros que no son groseros. Todos a veces somos groseros y a veces no. Y si hay tiempo, porque todo eso ocurre entre la subida al bus, pero si hay tiempo, ir un poco más allá. ¿Cuándo eres grosero? No, cuando me dice algo que me insulta, ¿cómo te sientes? Y empezar a profundizar. Y en el tema de las emociones, hay algo muy inmediato y muy fácil también de que se lleven como herramientas, validar la emoción. Entiendo que te sientas bravo, entiendo que te sientas frustrado, ¿sabes? Yo también me siento así. A los niños les encanta oír que los adultos tenemos emociones. Yo también he tenido miedo, ¿sabes? A mí me da mucho miedo la oscuridad. ¿En serio? ¿A ti? Sí. ¿Y sabes qué hago? Tal cosa. ¿O tú qué haces? ¿Me ayudas? Validar la emoción, darle espacio. Tienes derecho a estar bravo, pero no tienes derecho a pegar, porque lastimas al otro. Entonces, ¿qué se te ocurre? Y ellos también tienen ideas. A veces no, y ahí sí yo también creo que a veces en la rabia, sobre todo, el tema de contención física ayuda. No es el golpe, por supuesto, pero sí es el abrazo, ¿no? Fuerte, que no es que quiera un abrazo, no. Pero es un poco la contención. Al niño le sirve esa contención, como que de alguna manera descarga, empieza a bajar,
O darle un espacio en el colegio, en la casa, un espacio exclusivo, el cuarto, la psicología suele ser el lugar donde van a parar todos. Un espacio donde el niño pueda elaborar eso, pero no es el castigo. No es te vas a psicología, que ahora es como te vas al director, da lo mismo. Es necesitas un espacio, vete. Cuando te calmes, cuando haya pasado la rabia, vuelves. Y los niños no saben, no, ya se me pasó. Bueno, ahora sí podemos hablar. ¿No? Pero desde lo inmediato es eso, como también validar esa emoción en el día a día. Gracias. ¿Qué más? Yo estaba pensando en eso del aislamiento. Justamente con lo que acabas de decir, nosotros también tenemos un espacio en la comunidad de aprendizaje que tenemos un rincón de paz y ellos van a este lugar para calmarse voluntariamente, no porque los enviamos ahí, sino que ellos mismos se dan cuenta aquí necesito ese espacio para respirar, van y vuelven. Pero hay momentos en los que digamos que ahí tenemos unos no negociables, ¿sí? y donde no es seguro o apropiado o amoroso, digamos que ellos saben que ese es como nuestro no negociable y sus acciones no son de ese tipo, pues es donde decimos de pronto no puedes estar con la comunidad ahora, ¿sí? Y necesitas retirarte, pero como no caer en justamente aislar, ¿sí? Y lo que hacemos constantemente es tratar de darles herramientas al mismo tiempo de acompañarlos en eso para que reemplacen comportamientos, pero siempre me hago esa pregunta, ¿cómo no hacer que se sientan aislados en el momento en que yo sí tengo que decir en este momento estás poniendo en riesgo a alguien o te estás poniendo en riesgo tú y no es un negociable, o sea, en este momento no corresponde estar con esta comunidad, no estás pudiendo comportarte en este espacio, ¿sí? O digamos tener acciones respetuosas con los demás o lo que sea. ¿Cómo no caer en eso? Yo creo que hay una diferencia grande entre el límite y el aislamiento, ¿no? Yo creo que esa es la clave. En el aislamiento no hay contacto y hay una exclusión, ¿no? Tú no mereces este espacio. Muy distinto a un límite de no es tu conducta está afectando a los demás, hay un tema colectivo, hay unas consecuencias directas de tu conducta que no son aceptadas porque lastimas y necesitas estar en otro espacio hasta que tú cambies tu conducta. Incluso en ese cambio, que no es un juego de palabras, porque es que a veces caemos mucho en el cambio de las palabras y ya. Entonces castigamos de maneras muy sutiles, pero es lo mismo. Es como, te corresponde estar afuera, es vete afuera. Da lo mismo, las palabras no importan. Pero si cuando estás afuera, yo tengo contacto contigo. Aunque no tenga una profesora que pueda estar afuera todo el tiempo, porque no siempre hay disponibilidad. Los niños saben, porque hay como un hilo invisible que sigue ahí. Tú estás afuera, pero yo estoy atento a ti. Yo sé que tú estás ahí. No, muchas veces a mí me pasaba con las niñas en el cuarto con la puerta cerrada, porque es la única forma de que no sigan en la pataleta. Está con la puerta cerrada, pero yo estoy al lado. Aquí estoy. Cuando te calmes, estoy disponible para un abrazo, pero cuando tú me lo pidas. Pasa la marea de muchos gritos a veces, sale, ya quiero un abrazo. Pero ya supo que yo todo el tiempo estaba ahí, puede que furiosa, igual a veces el límite es más para ella que para mí, ¿no? Como necesito que te vayas porque no estoy pudiéndome yo controlar. Y entonces en ese momento ellos saben que hay un hilo y hay un aislamiento. Ahí es simplemente un límite y ellos necesitan entender que hay unos límites necesarios para proteger, los límites protegen. Sí, es que ahora les ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por estar acá. Espero que se haya llevado algo, alguna reflexión, algún aprendizaje. El corazón más abierto, como mínimo. Dejar nuestros datos, estamos disponibles para lo que necesiten, para lo que quieran y las puertas están abiertas.